A mediados del 2017, una pareja fue arrestada en Miami por estar relacionada con una red de tráfico de drogas, cuyo origen eran de Ecuador. Juan Carlos Pozo y Patricia del Carmen Díaz, ambos chilenos, habían hecho una escala en Ecuador, donde consiguieron la droga. Antes de viajar a Estados Unidos, los dos habían llevado aproximadamente 5 kilos de heroína, pero agentes de la DEA les seguían la pista. La pareja viajó a Miami el 26 de mayo del 2017, 4 días después. Ambos se reunieron con un agente encubierto que se había infiltrado en la organización delictiva en un estacionamiento de Miami para la entrega de los estupefacientes. Pozo llegó con una bolsa que contenía una caja de zapatillas Nike, en cuyo interior se ocultaban 2,5 kilos de heroína. La droga estaba empaquetada en envoltorios de caramelos de chocolate. El agente encubierto le pagó con una maleta que contenía dólares falsos. Durante la transacción, Díaz se quedó cerca del lugar del encuentro en vigilia. Cuando Pozo se dirigió hacia su auto con la maleta de dinero falso, las autoridades norteamericanas los detuvieron. La mujer se negaba a entregar su teléfono móvil. En su hotel, los agentes descubrieron un armario con 2,5 kilogramos adicionales de heroína, también en envoltorios de caramelos de chocolate. Ambos admitieron que habían introducido droga a Estados Unidos en ocasiones anteriores y que les habían pagado entre $7,000 y $8,000 por cada importación. El 9 de junio de ese año, la justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación contra los dos detenidos y el ecuatoriano que fue su contacto. Desde esa fecha, el nombre de Víctor Ramón consta en los expedientes de la Corte de Miami como un prófugo de la justicia norteamericana. La DEA siguió a Víctor Ramón, quien nació en la parroquia Bolívar de Guayaquil. No registra profesión, pero ha sido socio y gerente de al menos 3 empresas. Una de ellas es Osaka Fish. Osaka Fish es el nombre de la empresa que fue nombrada en el denominado caso Gran Informe, en el que se indica que aparentemente se habrían reunido Cherres y León. A este último se lo vincula con un presunto nexo con la mafia albanesa. Estos registros tienen fecha del 13 de mayo del 2021, cuando la fábrica estaba en el sector Los Gavilanes de Manta. Ante estas acusaciones, León dijo lo siguiente: me toman fotos la PJ en Olimaria, se ve la bajada donde está el mar. Ahí está Olimaria, acá está Stroken. Ahí conversamos, vimos, fue la única vez que me vi. Entonces los agentes, y como esto se ha hecho mediático y la posta está tratando de destruirme, dañando mi nombre, mi empresa, mi familia. El medio La Posta filtró esa investigación policial. Víctor Ramón y su abogado negaron actividades ilícitas, como se detalla más adelante. El empresario espera que el medio digital donde lo mencionan comprueben las acusaciones reveladas en el caso Gran Informe. En la cual en la carta nosotros estamos pidiendo que ellos rectifiquen y pidan disculpas públicas, pero más sin embargo para los señores de La Posta, el señor Ramón León sigue siendo un presunto narcotraficante. La DEA ha seguido los movimientos de Víctor Ramón desde el año 2016, cuando Pozo se declaró culpable en Estados Unidos por los cargos de narcotráfico. La jueza Cecilia M. Altonaga de la Corte de Miami contó detalles de la investigación y dijo que en ese año una persona cuya identidad está bajo reserva entró en contacto con Víctor Ramón. Todo comenzó porque una fuente reservada informó a la policía acerca de la existencia de una persona a quien llamaban León, que presuntamente estaría moviendo droga. Siguieron a Víctor Ramón, quien resultó ser alias León. Primero lo observaron con otro sujeto, a quien los investigadores lo bautizaron con el seudónimo de El Secretario, porque era la persona que le hacía los mandados. Ambos visitaban con frecuencia una empresa llamada Osaka Fish, que la adquirieron en 2021 después de que ésta tuviera problemas económicos. Secretario, que responde a los nombres de José Eduardo, fue nombrado gerente y Víctor Ramón figuró como uno de sus accionistas. Esa adquisición llamó la atención de la policía, pues Víctor Ramón tiene unas declaraciones en el SRI habían sido en cero, pero en 2019 Víctor Ramón declaró $3,444. Este personaje atrajo más el interés de la policía cuando fue visto
contacto en reuniones con ciudadanos albaneses. En el informe policial, los investigadores se refieren a Víctor Ramón como H.D. León. En los seguimientos policiales, esa referencia aparece en 50 ocasiones. Es la segunda persona más mencionada en el reporte, solo después de Rubén Cherres, un empresario guayaquileño que ha sido señalado por tener supuestos nexos con la mafia albanesa. Cherres, a su vez, es amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. En otra filtración de La Posta, Cherres y Carrera mantienen conversaciones sobre supuestas compras para cargos públicos y designaciones de altos funcionarios de Estado. Bueno, ya, mañana, a ver, ya tengo el nombre yo. Ya, ese va del ministro, ¿no? Confirmado. En ninguna ocasión fueron observados juntos a Cherres y a Víctor Ramón, pero por fuentes reservadas, los agentes conocieron sobre una reunión previa el 5 de mayo del 2021 en Manta, de la que no hay registro fotográfico. En esa cita estuvieron presentes Víctor Ramón, José Eduardo Cherres y Dritanjica. Este último ha sido socio de Cherres en más de una docena de empresas y la policía lo considera como presunto líder de una organización internacional de narcotráfico. Tras ese encuentro hay otro momento clave en que la policía encontró en el mismo vehículo a Jica y a Cherres. Cuando empezaron a seguir a Cherres, a la policía le dejó de interesar León porque encontraron al mundo de Cherres que estaba lleno de nexos políticos y empresariales. El León de Troya es un caso en el que se investiga un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración que incluiría varias instituciones del Estado. Se terminaría vinculando con el caso Encuentro, en el que la Fiscalía investiga una presunta trama de corrupción en empresas públicas, en donde estaría involucrado Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Basta ya de injurias. Durante meses he soportado una incesante campaña difamatoria con la que se ha intentado afectar el prestigio que he ganado durante decenios en el ámbito profesional, empresarial y deportivo, para con ello, de rebote, tratar de perjudicar políticamente al gobierno nacional, intentando desdibujar la inocultable relación personal y familiar que me une con el presidente de la República. La infame campaña empezó pretendiendo endilgarme fantasiosamente el control de sin fin empresas públicas que ni conozco ni quiero conocer. Luego escaló queriendo engañar al país con otra fantasía que no solo nadie cree, sino que sobre la que ninguna prueba se ha presentado ni se puede presentar. ¡Qué manera de hacer el ridículo! Nombre que hace referencia al eslogan del gobierno de Lasso cuando era presidente. La investigación surgió a partir de revelaciones en enero de 2023 del portal de redes sociales La Posta, en una serie llamada El Gran Padrino, en referencia a Danilo Carrera. La mañana del 9 de enero de 2023, el portal La Posta hizo público en su canal de YouTube la supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. Un equipo de 10 periodistas de La Posta, liderados por Anderson Boscan, dieron seguimiento por 8 meses a la estructura. El portal decía que pese a no tener ningún cargo en el gobierno, Lasso le habría entregado el manejo de las empresas públicas a Carrera y sería él quien decidiría qué empresas privadas podrían trabajar con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas. En la entrega se filtraron unos audios que revelarían una supuesta red de corrupción en las empresas del Estado, como la Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, y la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. La red involucraría a Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, por delegación de Lasso, y a Leonardo Cortázar, el delator y supuesto operador de la red de corrupción en CENEL, en la que se gestionaban cargos de forma irregular. En 2022, Cortázar también apareció en una foto en una piscina con Javier Jordán, un hombre
hombre con un largo historial delictivo, que está prófugo de la justicia ecuatoriana, y con el asambleísta correísta Ronnie Aleaga. En los audios se menciona a Danilo Carrera como cabeza de la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. Creo que a Danilo que mira, el hermano necesita cambiar un propuesta ahí que sea de él. Y lamentablemente la única confianza que tiene es de los Danilo, decirle que Guillermo Carrero, y que yo voto es porque estuvo el man, porque el man necesita tener control. Carrera demandó a uno de los directores del portal, Anderson Boscan, por presunta difamación y pidió $500,000 de indemnización. Lasso dijo que estaba seguro de que la labor de la fiscalía confirmaría que no ha existido en mi gobierno ninguna estructura criminal como la que falsamente se ha denunciado. Días antes de la publicación de esa carta, Lasso había defendido a Carrera en una entrevista. Reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. En febrero de 2023 se filtró un documento policial en el que se detalla el seguimiento de varias personas que serían parte de la presunta estructura del narcotráfico, supuestamente aliada a la mafia albanesa. Esa filtración hizo que la investigación se abriera nuevamente. El informe mostraba el seguimiento hecho a Danilo Carrera y a Rubén Cherres. Según los reportes policiales, Cherres tenía más de 10 empresas con Tangica. Casi 4 meses después de que comenzaron las acusaciones en su contra, el 31 de marzo de 2023, Cherres fue encontrado muerto en Punta Blanca, un balneario al norte de la provincia de Santa Elena. Además de Cherres, otras 3 personas fueron asesinadas en ese mismo ataque. Según la fiscalía, en la investigación del caso León de Troya, encontraron indicios de la existencia de un esquema de corrupción sistemática en la administración pública, que incluiría a entidades como Ban Ecuador, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y CENEL. Por eso decidieron unirlo al caso Encuentro e investigarlo como uno solo. Por otro lado, Cherres no registraba hace poco tiempo patrimonio en la Contraloría General del Estado por no haber fungido como funcionario público y tampoco registraba títulos en la Cenecit. Danilo Carrera es un economista guayaquileño, es graduado de la Universidad de Guayaquil y tiene un posgrado en Administración de Empresas de la Universidad de Houston, Texas, en Estados Unidos. Danilo Carrera inició en una relación profesional que cruza a ambos personajes en varias experiencias e instituciones del sector económico del país, a tal punto que uno de los momentos que más llamó la atención durante la investidura de Guillermo Lasso como presidente el 24 de mayo de 2021 fue el abrazo que se dio con Carrera. Por otra parte, el exministro del Interior señaló que a Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, le puede aparecer un nuevo cargo por presunta pedofilia. Terrible todo lo que se podrá denunciar después, ¿no es cierto?, teniendo encuentros con niñas menores de edad, Danilo Carrera, etcétera. Definitivamente esto tiene que acabarse, pero con este gobierno que mandó a esconder... Sí, definitivamente. Aquí yo no me voy a guardar absolutamente nada. Las investigaciones de estos casos también tuvieron consecuencias políticas. Después de las revelaciones publicadas por La Posta, en enero del 2023 se creó una comisión especializada ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción para investigar los supuestos vínculos entre el gobierno de Guillermo Lasso y la mafia albanesa. En marzo del 2023, esta comisión hizo un informe en el que recomendó el juicio político a Lasso. El informe tenía varios errores, como el nombre del entonces presidente Lasso mal escrito, y citaba el Código Penal anterior, que dejó de estar en vigencia en el 2014. Según la solicitud de juicio político, el ex presidente Lasso fue partícipe de una estructura de corrupción para la
la obtención de beneficios propios y para terceros, establecidos como causal para la destitución en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Después de 2 meses, el 9 de mayo del 2023, el Pleno de la Asamblea aprobó el juicio político y se fijó una fecha para hacerlo, el día 16 de mayo. Lasso llegó a la Asamblea para presentar su defensa. El proceso debía continuar con la intervención de los asambleístas al día siguiente, pero la mañana del 17 de mayo del 2023, el entonces presidente Lasso firmó el decreto de muerte cruzada y disolvió la Asamblea. Por eso, el juicio político en su contra no pudo continuar. La muerte cruzada es una medida constitucional en la que el presidente puede disolver el legislativo. Después de eso, el Consejo Nacional Electoral llama a elecciones anticipadas para escoger un nuevo presidente, vicepresidente y Asamblea Nacional. Daniel Noboa ganó la segunda vuelta de las elecciones anticipadas del 2023. En cuanto a la situación jurídica de Guillermo Lasso, hasta el momento no ha sido vinculado al caso, pero la abogada recuerda que la Fiscalía tiene la potestad de vincular a más personas en el proceso penal cuando se obtengan datos en los que se presuma la autoría o la participación del mismo. Pero como siempre, lo más importante, ¿qué piensas tú? Déjamelo saber en la parte de los comentarios.